o una PO2 arterial menor de 60, ¿sí? O ajustado por la edad. Habitualmente uno hace una gasometría arterial para evaluar la insuficiencia respiratoria, pero eso con los parámetros clínicos es suficiente. La taquipnea, el sonido accesorios, la palabra entrecortada, eso ya es más acompañado de la desaturación. Si yo un paciente lo tengo con requerimiento de oxigenoterapia y necesito aportarle una máscara de reservorio para que sature por encima de 90, ese paciente tiene indicación de intubación orotraqueal o por lo menos de otro tipo de soporte ventilatorio, o sea, BNI o válvula de alto flujo. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que está con hipoxemia, tal vez no existe gases arteriales, pero de repente está taquipneico, le ponemos una cánula que la cánula va hasta 5 litros, tenemos 5 litros, más un Venturi, que voy a buscar con el flujo de toda la cantidad de litros, llego al 50%, necesito poner un reservorio, ese paciente necesita otro tipo de asistencia respiratoria. PNI, cánula de alto flujo o intubación orotraqueal. Eso va a depender de la etiología del cuadro del paciente. Pero yo nunca tengo que dejar al paciente que con un reservorio. Si yo dejo con reservorio, algo está mal y va a ir empeorando. Entonces, si el paciente yo le dejo con la cánula de un reservorio, llamo al kinesiólogo o llamo al médico terapista porque ese paciente a lo mejor no está en ese momento conectado, pero próximamente puede requerirlo. Tal vez en la pandemia, bueno, por las necesidades de respiradores, pocas camas, uno llegaba a hacer un reservorio y algunos iban bien y otros no iban tan bien, pero llegamos a ese recurso que después a veces lo usamos en exceso y no tenemos que estamos en con reservorio, porque eso ya que decía entre 60 y 80% de los inspirados oxígeno es mucho. Y la insuficiencia ventilatoria, que no es lo mismo que insuficiencia respiratoria. ¿Sí? En la insuficiencia ventilatoria yo tengo una incapacidad de los músculos respiratorios. Entonces, no hay compromiso parenquimatoso del pulmón, sino de los órganos estructurales de la caja torácica. Por eso puede ser paciente con Guillain-Barré, patologías neuromusculares, que lo lleva al paciente después de un tiempo de esa insuficiencia ventilatoria, porque el paciente no puede ventilar de manera adecuada, lo lleva a la larga hipoventilación a la insuficiencia respiratoria, pero más que nada por la parte de la debilidad muscular, que es lo que pasa muchas veces con los abuelitos que están taquipnéicos mucho tiempo y se terminan agotando porque no tienen fuerza muscular, o pacientes con Guillain-Barré, botulismo, son patologías que no son tan frecuentes, pero que la necesidad de intubación es por la parte ventilatoria, ¿sí? Más que por la parte respiratoria o la hipoxemia. Entonces son estas causas que yo tengo que evaluar al paciente para pensar en un manejo avanzado de la vía aérea. Para recordar un poco de la anatomía, nosotros, pues somos muy chiquititos, tengo que recordar que detrás de la lengua, sí tenemos la epígrafe que va a recubrir la vía aérea, porque yo tengo que ingresar con el tubo orotraqueal o usar dispositivo supraglótico. ¿Sí? Y a partir, digamos, y una vez que yo recuerdo una estructura, que después lo vamos a ver con el muñeco, para poder hacer una intubación adecuada. ¿Sí? En la urgencia yo tengo dispositivos supraglóticos, pero acá hay más que esto, que es una máscara laringia, hay otros dispositivos que acá no tenemos en el hospital, que son de otro tipo de uso. Esta es la máscara laringia, que es con la que contamos. Hay 3 números productos, el 4, el 5 y el 6, y se van a regular de acuerdo al peso del paciente y la cantidad de mililitros con la que se insufla la máscara. Esto va por encima de la glotis. Yo no entro a la tráquea del paciente, sino que me posiciono por encima. ¿Sí? Entonces no hace falta usar un laringoscopio que yo pueda ver la vía aérea. Lo que yo tengo que comprobar por todo dispositivo, esto tiene la cánula del tubo, el conector para conectar el ampú, ¿sí? O la bolsa máscara, y el testigo para inflar. Lo que yo siempre tengo que ver antes de colocarlo es desinflarlo bien e inflarlo y corroborar que no esté pinchado. Puede pasar que se pinche, que venga fallado el tester, entonces yo tengo que después recambiarlo, una vez que ya lo coloqué, recambiarlo, lo mismo con el tubo. ¿Sí? Esto lo voy a desinflar bien, le vamos a poner lubricante, bien, no meto con un lubricante, sino con vaselina, ¿sí? Estéril, que a nivel uso, y después voy a colocar el dispositivo, después lo voy a poner con el monitor. Y acá le conecto al paciente, para anunciar. Esto va a ocurrir, va a separar el esófago que viene por detrás de la tráquea que va a ir por delante. ¿Sí? No es un sello perfecto, pero bueno, me sirve hasta que pueda lograr una vía aérea definitiva. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo
Y la indicación de evacuación traqueal es cuando yo necesito definir la vía aérea de ese paciente. ¿Sí? Vanessa, enfermera. Bueno, los elementos necesarios siempre la enfermería va a trabajar de manera conjunta con el médico, es un equipo, así que vamos a tener que tener en cuenta los elementos para todo el proceso de la incubación. Se va a necesitar lo que es el ambudo, el manual, el ventilador mecánico ya tiene que estar preparado y calibrado. Los tubos endotraqueales va a haber de diferentes tamaños, el médico va a decidir cuál es el apto para el paciente. La jeringa para comprobar también lo mismo que la máscara laringia, que no esté pinchado, lo que es el balón. Vendas para realizar la sujeción del tubo. El circuito de aspiración también tiene que estar preparado. Sonda de aspiración. El laringoscopio, el equipo de protección, tanto para médico como para enfermera que lo asiste. Cánulas de mayo y lo que es la La idea es que yo tengo cuando hay dos situaciones. Una donde yo tengo la situación más controlada y programada, donde voy a entrar el paciente, yo lo vengo evaluando, puedo preparar las cosas de otra forma, sí. O la situación como la urgencia. Como la urgencia, donde no hay nada preparado listo para ese evento. ¿Sí? Pero yo tengo que sí hacerme mentalmente un recuento de todas las cosas que tengo que tener. Esto lo tengo que hacer tanto el médico como el enfermero como el kinesiólogo. Yo no puedo, por ejemplo, dormir a un paciente, sedarlo sin tener una aspiración, porque el paciente se vomita o tiene sangre con llave y la aspiración no funciona, no está conectada, no aspira. Es un problema porque es una situación de mayor riesgo para el paciente en la urgencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener todas estas cuestiones ya preparadas. Desde lo primordial para que siempre la aspiración, el laringoscopio, diferentes tamaños de tubo, el carro está listo, vamos a empezar al paciente, la medicación, y después yo puedo preparar el tubo, digamos, para la sujeción. Entonces, cosas que me van a llevar a potencial complicación, como que el paciente se vomite, se lo respire, que el paciente se pare. Yo necesito tener todas estas cosas bien armadas y tanto el enfermero como el médico como el kinesiólogo tienen que saber que tiene que estar todo listo. Actualmente uno hace con un checklist, está esto listo, por ahí en terapia es más fácil estar especialista, sí, estar listo, sí, el tubo, sí. Un tutor para elaborar el tubo también, había guías o el matriz. Pero ahora lo vamos a dar un poquito más de esto lo que hablamos es la secuencia de incubación. Yo tengo una preparación donde evalúo esto. Todo lo que necesito, preparo todo, en realidad son 10 minutos, ¿sí? Y tengo que ese tiempo. Primero, monitorizar al paciente, con lo que tenga. Si tengo un monitor, lo coloco al monitor, un saturómetro para ver por lo menos la frecuencia cardíaca y la saturación, que la vía esté permeable, ¿sí? Así, por ejemplo, si pasa de shock a terapia o de la sala a terapia, que la vía esté permeable, porque ante una urgencia esto es más difícil que encontrar un acceso. La idea sería que tenga dos vías, pero con una vía que esté permeable es suficiente. Preparar la medicación que voy a necesitar y hacer el checklist de todo. Aspiración, tubo de distinto tamaño, para mujeres entre 7 y 7,5, hombres 8, 8,5. Siempre voy a un tubo más chico, por las dudas tengo un 8, pero bueno, que es un 7,5, no que sea dificultoso y demás. La carga de dedo para el mayo para bucearlo, ¿sí? La bolsa máscara para bucear al paciente, la medicación y nosotros con el tubo de traqueal habitualmente para prepararlo lo vamos a abrir, ¿sí? Vamos a chequear lo mismo que esté el balón que esté pinchado, lo vamos a replicar también con lidocaína, ¿sí? Y le vamos a poner por dentro, ¿sí? Nosotros tenemos preparado en terapia, son guías, que es un metálico que está esterilizado. Esto lo que me permite es que esto es muy laxo y luego cuando yo tiene contacto se pone más blando y es más difícil de enhebrar la vía aérea y se dora y se va para el esófago. Entonces eso le da cierta rigidez y me ayuda a que yo pueda enhebrar mejor la vía aérea, ¿sí? Después también tenemos la guía de ISMA, que es una guía mucho más larga, que es para cuando uno ya prevé o recambiar el tubo o tiene una situación que es dificultosa y no puede ver de manera adecuada la vía aérea, ¿sí? Pero yo tengo que tener todo esto ya preparado, ¿sí?
No puedo correr al último momento con no tengo la respiración armada o me falta algo. Preoxigenar, obviamente, máscara, ampul, debe tener siempre la ronda mayor colocada, ¿sí? El nombre de la máscara de amarilla o roja para el paciente adulto, y la medicación pre-tratamiento. Después vamos a ver la cantidad de dosis que usamos de analgesia y de sedación. Ahora, en el momento que yo preoxigeno y premedico al paciente, tiene que pasar 3 minutos como máximo. Hasta que yo me puedo 6 minutos más, porque tiene que ser todo bastante rápido, una vez que yo lo relaje. El pretratamiento también habla de que si el paciente, por ejemplo, está hipotenso, yo sé que con la medicación se va a potensar más. Y depende de qué le pase, se puede potenciar mucho y ser refractario hasta la expansión de volumen. Entonces yo ya lo tengo con 90-60, 90-50, sé que va a ser y probablemente se vaya al demonio si potencia mucho. Entonces yo voy a empezar a expandir y habitualmente lo que hacemos en terapia es prepararle una teta de adrenalina. 1 o 2 ampollitas y con regulador de flujo que sea, prefiero que esté más hipertenso que hipotenso, porque después es difícil revertirlo. Entonces yo antes de sedarlo, le tomamos una teta. Si ya está hipotenso, o lo expandimos o ponemos 1 o 2 ampollitas de valor, 250 y 500 con regulador de flujo, 5 mililitros, 10 mililitros, para evitar eso. ¿Sí? Porque hay drogas que son, por ejemplo, el propofol es muy hipotenso y es muy difícil revertir con líquidos, solamente la hipotensión por propofol. Entonces eso es el tratamiento, ver cómo está ese paciente y en eso yo voy a elegir alguna tipo de medicación que otra. Ese es el pretratamiento. Controlar la frecuencia cardíaca, controlar la presión y tomar una acción antes de empeorar esa situación con la maniobra que voy a hacer. Después yo le hago la analgesia, la sedación y la parálisis. La parálisis es poner en relajantes musculares. En la guía de intubación rápida está el uso de succinicolina. Tiene succinicolina, tiene un efecto muy rápido y también se va rápido. Pero me ayuda a que yo vea mejor todas las estructuras de la vía aérea. ¿Sí? El tema es que si yo lo puedo intubar, no se te deja de respirar. Se trata de usar succinicolina que se va rápido el efecto y no atrapuño, pancuño que dura 15-10 minutos o mucho más. ¿Sí? Y bueno, después es una que colocamos el tubo, la fijación del tubo y ahí sí. Todo el tiempo lo puse y con respirador. Hay cosas que yo voy a priorizar a Bueno, estas son las tablas de Mayo, que todas conocen. La máscara y la bolsa shampoo. Importante que esté a 15 litros, más alto. Y la idea es que para esto nos entrega casi 1 litro de volumen, yo tengo que anunciarlo hasta la mitad, no tengo que darle a la bolsa y todo. Y una frecuencia de 15 a 20 es suficiente. ¿Sí? Cuando el 1, el 2, el 3, voy a posicionar al paciente en esa frecuencia. Lo más importante es que yo haga una buena maniobra. Si yo puedo tener a alguien que me puse yo hacer la C y la E, tener bien, es mejor que yo hago una sola mano y la otra porque depende de la mano de la operadora, es más difícil cuando la mano es chiquita, sostener y hiperextender bien la mandíbula para evitar el colapso de la vía aérea. Si yo puedo tener operadores, es mucho mejor. Como medicación, lo que tenemos es, primero le voy a hacer analgesia. Como todo procedimiento invasivo genera dolor, entonces primero lo voy a analgesiar al paciente. Tenemos 2 drogas que son los opioides, ¿sí? El fentanilo, la ampolla aérea de 250 gamas, microgramos en 5 mililitros, y esto le voy a llevar a la dilución de una ampolla en 10, que quede en 10 centímetros. Entonces cada centímetro va a tener 25 gamas. Y la dosis de inducción es de 0 microgramos a 1 microgramo por kilo de peso. Entonces yo hago 1 por 7 son 70 microgramos con 3 centímetros para 75 kilos de previamente analgesia. En promedio. Entonces uno trata de hacer a 70 kilos y con eso promediar la relación. Tengo también la morfina que tiene 10 miligramos en 1 mililitro, la puedo llevar a 10 y lo mismo para 70 kilos son 0,0, así que son 3 centímetros también de la misma dilución. El efecto que tiene la morfina es más hipotensor que el fentanilo. ¿Sí? Entonces, si el paciente está hipotenso, voy a tratar de usar fentanilo antes que morfina. Si el paciente está hipertenso, por ejemplo, un agudo de pulmón, que vino de un proceso cardiogénico, de pulmón, está hipertenso, le hago morfina, es mejor que el fentanilo. Y además, el otro efecto de la morfina es que libera histamina y me genera broncoconstricción. Entonces, en un paciente que es asmático o EPOC, no voy a elegir la morfina, sino el fentanilo. ¿Sí? El efecto adverso del fentanilo poco
frecuente, pero lo que puede pasar es el tórax leñoso o es la parálisis del músculo del tórax. Es una contracción del músculo del tórax. Yo al paciente lo voy a intubar, lo voy a ventilar, pero el paciente no va a expandir. Y está bien intubado. Una sola vez está intubado y lo pusimos y no entra el aire. Lo único que yo tengo que opciones ahí es hacer las relajantes auriculares. Hacer una mercurio, relaja y el aire entra. Pero es un doloroso poco común, pero puede pasar por el fentanilo. El tórax se bloquea, se cierra y no ventila. Aunque esté intubado con la anestesia, le va a levantar presión, entonces ahí hay que relajarlo hacer las relajantes auriculares. ¿Sí? Entonces, el fentanilo me hipotensa menos, la morfina me da potencia más y no le voy a elegir al paciente que es asmático que tenga una patología bronquial. Por eso en líneas generales somos fentanilo y también en las infusiones porque es más estable con el tema de la presión del paciente. Y para la sedación, habitualmente disponemos de dos drogas, el propofol y el midazolam. El propofol, por cada mililitro, viene 10 miligramos. Entonces, 1 miligramo por kilo de peso, la de la polla, es 1 mililitro cada 10 kilos. Paciente de 70 kilos, 7 mililitros. Se pasa uno y en bolo muy lento por la enfermedad. Si yo hago un bolo rápido, el que no hay hipotensión, aguda al paciente muy difícil de revertir. Muy, llegan a tener 40 decibelios, absolutamente. Entonces yo necesito propofol, se lo voy pasando en bolo lento. El midazolam tiene 15 miligramos en 3 mililitros, de 8 a 10 y es 0,1, o sea, la parte de 75 son 3 mililitros. El midazolam tiene un problema queda por el tema de las marcas. Una cosa es el midazolam marca Roche, que es Dormicum, que le pasa 0 mililitros de la duerme, la otra es la marca Robi, que le tiene una polla entera para los conectores. El propofol tiene un inicio de acción mucho más rápido, ¿sí? Es un anestésico, inicia mucho más rápido la acción y también se hace mucho más rápido. ¿Sí? Como no tiene metabolismo, sino que lo el plasma, se corta y apenas pasa la infusión, entonces el paciente ya está despierto. Entonces después de intubarlo hay que reforzarlo con midazolam u otra droga para que no compita el paciente o no se deje. Pacientes que toman benzodiazepina, que son adictos, que son alcohólicos, las dosis van a ser mucho más altas de lo que yo le pongo acá. ¿Sí? Con pacientes jóvenes, no es como anciano, tiene patología o falla renal o demás, uno le da una menor y será mucho más grande. Un paciente que con muchas veces de pilina, pero obviamente tengo que usar mucha más cantidad de la dosis que yo le voy a decir ahora. Estas son las medicaciones que actualmente usamos y de lo que disponemos. Y para relajar tenemos la succinilcolina, que se prepara, viene acá en polvo, viene preparada en líquido o en polvo para preparar. De acá, digamos, de la preparación que tenemos en el hospital, es esa preparación que se diluye una ampolla en 10 edificios, es la mitad para un paciente. ¿Sí? Con la mitad de la ampolla yo le doy la preparación. El único efecto adverso que tiene, más importante, es que genera una hipercalemia abrupta porque polariza las membranas del músculo. Y si el paciente tiene falla renal, hipercalemia, puede ser una cervical ventricular o una AYOS, en el momento que yo le administro la droga. Es poco probable, pero también puede pasar dependiendo de los antecedentes del paciente. ¿Sí? Obviamente trato de no usar atrapuro porque me va a durar más tiempo y si yo no puedo involucrar al paciente, puedo tener una complicación. La succinilcolina pasa 2 minutos, se despierta y recupera el estímulo respiratorio del aire respiratorio propio del paciente. Entonces, por ahí la misión es más probable es la relajación. Todo lo que hablamos de la succinilcolina. Y estos son los cuidados de Una vez que el paciente ya está intubado, la enfermería es responsable de los cuidados que se va a brindar al paciente. La monitorización continua, el paciente se realiza de manera continua lo que es la monitorización de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, porque justamente lo que contó Miriam puede que se produzca una hipotensión en el paciente, y la frecuencia respiratoria. Después los cuidados de la vía aérea es controlar también de manera continua lo que es la fijación del tubo, que no esté tapado, que no esté pinchado, y también ante el movimiento del paciente o cualquier intervención que se produzca con él, hay que siempre controlar que esté bien posicionado el tubo. Lo podemos hacer de manera ocultándolo al paciente para ver si hay buena entrada de aire o con la misma expansión del tórax, y si no, bueno, de manera técnica, una técnica.
Lo que es el manejo de la sedación, hay que controlar que el paciente esté bien sedado, que esté la vía endovenosa bien permeable. Igualmente se va a realizar seguramente en la vía central, pero bueno, hay que controlar que el paciente esté bien sedado, porque si el paciente no está bien sedado, se van a contrarrestar todos los síntomas del paciente, se va a poner taquicardia, hipertensión. Después lo que es control y prevención de infecciones, todo lo que nosotros realizamos con el paciente tiene que ser de manera aséptica, rigurosa. No podemos ir haciendo tocar al paciente, ante un cambio de temperatura también. Lo que es nutrición también tiene que ir todo de manera estéril, así que tenemos que hacerlo todo con técnicas bien rigurosas. El control del balance hídrico es el control de ingreso y egreso del paciente para contrarrestar cualquier desequilibrio que se produzca en el paciente y poder contrarrestarlo. Lo que es el manejo de las secreciones, la respiración del paciente, controlar que no esté tapado el tubo y eso. Y lo que es el destete, eso en caso de que el paciente evolucione favorablemente, se debe realizar en el paciente lo que es una visión individual, porque no todos los pacientes van a tratar de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que fijar en lo que es la atención individualizada del paciente. Con respecto, bueno, yo tengo el paciente intubado y fijado al tubo, los cuidados de enfermería después del